Bienvenidos al mensaje dominical de la Iglesia Bautista El Alba en Pachuca, Hidalgo, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. Si nosotros nos remontamos a los tiempos de Jesucristo, podemos ver algunas similitudes entre la sociedad de aquel tiempo y la sociedad de hoy. Tal pareciera que en muchas instancias es un mundo donde todos están en contra de todos. Pero la Biblia nos enseña que uno de los sentimientos más sublimes es el amor. Esto me lo recordó un gran amigo Paco esta semana cuando platicaba del texto que hoy vamos a exponer. Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40 dice así: Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El hombre que hace esta pregunta nos dice la Biblia en el libro de Marcos que era un escriba, pero también era un intérprete de la ley. Era un experto en la ley y quería provocar alguna falla en Jesucristo. Quería provocar alguna razón de división entre sus seguidores. Su intención no era pura, no tenía intención de aprender de Jesús, tenía toda la intención de tentarle. Le llamaba maestro quizás para lograr que Jesucristo bajara la guardia, o como un término de amabilidad. Los judíos en aquel entonces tenían muchas leyes que provenían del Antiguo Testamento y muchos más que ellos mismos habían inventado y se habían impuesto. Buscaban engañar a Jesús haciéndolo declarar que había una sola ley y de esa forma declararlo un falso maestro y un falso Mesías. Jesús responde de una forma maravillosa resumiendo los 10 mandamientos que Dios milagrosamente dio a Moisés en solo 2. El primero refiere a los primeros 4 mandamientos. Estos los encontramos en Éxodo capítulo 20 del 1 al 11, donde dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Jesús resume estos 4 mandamientos en simplemente decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El amor es un acto de voluntad. Decidimos dar nuestro cuidado, nuestra devoción, lealtad y afecto a las personas. De la misma forma, el amar a Dios es un compromiso de elección de los humanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El corazón es el núcleo de nuestro ser. El corazón representa el centro de lo que nosotros somos. Cuando la Biblia habla del alma, refiere a lo espiritual, refiere a ese nexo de la parte de nosotros que no podemos ver. En Mateo capítulo 26, versículo 38, Jesucristo habla del alma
en relación a las emociones, cuando dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El alma de Jesucristo se entristecía. También Jesucristo dice que hay que amar a Dios con toda nuestra mente. Y al hablar de la mente habla de nuestra inteligencia, del vigor, de la determinación, de la voluntad del hombre. El amor genuino a Dios es un ejercicio de voluntad, es un ejercicio de inteligencia, de nuestras emociones, con disponibilidad al servicio. Involucra nuestros pensamientos y razones, nuestras intenciones y nuestras acciones. Nuestro amor a Dios es corresponder al amor que Él ya nos ha dado. En Juan 3:16 nos dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios requiere más que simplemente creer. Santiago nos dice que los demonios creen y que tiemblan. El factor determinante de una fe que salva es el amor a Dios. La persona que verdaderamente ama a Dios lo demuestra siendo obediente a sus mandamientos. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 5 dice la Biblia, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces la primera evidencia de amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente es seguir sus mandamientos, es ser obediente a Él. Seguir los mandamientos de Dios involucra meditar en su palabra y meditar en su gloria. Seguir los mandamientos de Dios involucra confiar en su poder divino, en buscar estar constantemente en la presencia de Dios, de rechazar el pecado día a día en nuestras vidas y de amar las cosas que Dios ama. Dios ama su palabra, Dios ama a su Hijo Jesucristo y Dios ama a la humanidad. La persona que ama a Dios le obedece. Y aquí es el segundo mandamiento, o nos trae al segundo mandamiento que Jesús da y que comprende los últimos 6 mandamientos de Éxodo 20. Dice Jesucristo en Mateo 22:39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando Jesús murió en la cruz por el pecado del hombre, podríamos entender que murió por nuestro desprecio hacia Dios. Jesucristo murió porque la humanidad no ama a Dios por sí mismo y porque es pecado rechazar a Dios. En la muerte de Jesús y fe en Dios, Él nos da la capacidad de amar. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice la Biblia, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando una persona cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador con fe, la Biblia dice que Dios derrama su amor en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Podemos ver nosotros en esta secuencia que un amor genuino hacia el prójimo obedece a Dios y el amor genuino que tenemos hacia Jesús. Además de cumplir los últimos 6 mandamientos, el amor atiende a las necesidades de otros. El amor al prójimo es una decisión con propósito y con acción, no solamente con un sentimiento lisonjero que nos agrada. Los últimos 6 mandamientos que se involucran en este mandamiento que Jesucristo da de amar al prójimo como a nosotros mismos, los encontramos en Éxodo 20, empezando en el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo como a uno mismo es cuidar de nuestro prójimo. Si nos amamos a nosotros mismos, nos cuidamos a nosotros mismos. Si tenemos hambre, comemos. Si tenemos sed, bebemos. Si estamos cansados, descansamos. Vamos a ver al doctor. Muchas veces por preocupación a nuestra salud, pero muchas veces simplemente por cuidarnos mejor a nosotros mismos. Santiago capítulo 2, versículo 16 dice, nos enseña que amar al prójimo es ayudar al prójimo. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Jesús nos instruye en dos similares cosas. Jesús le dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto resulta imposible en nuestra propia fuerza, pero Cristo vino al mundo, murió y fue sepultado y resucitó para perdonar nuestros pecados, incluyendo el egoísmo y el desamor. Cristo quiere perdonar nuestro pecado y negligencia a la ley. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y seremos salvos. Amar a Dios para poder amar al prójimo. El deseo de Jesucristo para cada una de las personas de este mundo es que lleguemos a una fe salvadora en Él como el unigénito Hijo de Dios. Que creamos que Jesucristo vino al mundo, que vivió una vida perfecta, que murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó. Y que nosotros creyendo en Él y pidiendo perdón de nuestros pecados, podemos tener perdón de nuestros pecados y vida eterna. Ese es el deseo de Dios para usted hoy. Para que a través de la salvación en Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios derrame en su corazón amor para amar a Dios y para amar al prójimo. Padre, damos gracias en esta mañana porque tú nos amas. Damos gracias porque tú nos permites a través de tu Espíritu Santo mejor amarte a ti y mejor amar a nuestros prójimos. Ayúdanos, Señor, a amar a las personas que están en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a amar a las personas que tienen necesidad y demostrarles ese amor a través de nuestro servicio. Demostrarles nuestro servicio a ti a través de nuestro amor a ellos. Bendice a cada persona que escucha este mensaje en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Dios les bendiga.